Módulo 1. ¿Qué es la psicología? Enfoques teóricos para abordar la pluralidad y la historicidad de la psicología. Ana María Talac, Psicología 1, séptima edición revisada del 2026. Quien no se mueve no siente las cadenas. Rosa Luxemburgo. La psicología surgió como disciplina académica en el último cuarto del siglo XIX. Desde entonces y hasta la actualidad, siempre ha abarcado una diversidad de posiciones teóricas, de prácticas de investigación y de prácticas profesionales. El objetivo de este módulo es brindar a los y las estudiantes de primer año de la carrera de psicología herramientas conceptuales para entender esta pluralidad de la psicología desde una perspectiva histórica y epistemológica. La perspectiva histórica es fundamental para entender cómo llegan a plantearse ciertos problemas psicológicos y cómo se intentan responder, apelando a concepciones y prácticas sociales de diferentes épocas y grupos humanos. La perspectiva epistemológica nos aporta una reflexión sobre cómo se construye el conocimiento sobre la psicología humana, sobre sus relaciones con el orden social y sobre las comparaciones que se establecen con la psicología de los animales. Para comprender esta diversidad de la psicología, vamos a tener en cuenta los aportes de la historia, de la filosofía y de los estudios sociales de la ciencia. 1. La psicología como disciplina científica. Cuando hablamos de la psicología como una disciplina científica, no nos referimos al conjunto de las ideas que se han escrito sobre el alma, la mente o la conducta humanas, desde la antigüedad hasta el presente. Nos referimos, en cambio, a una disciplina de conocimientos que incluye también prácticas de investigación y publicación de los resultados, prácticas de transmisión académica y difusión social, prácticas de intervención profesional en distintas áreas, etc., que se han abocado a resolver problemas que se fueron definiendo como propios de su campo. Esta disciplina se organizó institucionalmente a fines del siglo XIX. Logró en esos años cierto grado de institucionalización de sus prácticas de investigación y de producción de conocimiento de la universidad. Por ejemplo, por medio del uso de ciencias técnicas, de medición, de experimentación y de observación, a través de las publicaciones en revistas especializadas. Y poco a poco fue definiendo también un perfil profesional con la delimitación de un conjunto de intervenciones en campos específicos. Por ejemplo, la psicoterapia, los test mentales para realizar psicodiagnósticos en la escuela, en el trabajo, en la clínica o en la orientación profesional, peritajes psicológicos en el ámbito forense, entre otros. Hoy en día, la ciencia no se considera solo como un conjunto de teorías y enunciados que son validados a partir de cierta evidencia. Los estudios sociales de la ciencia han mostrado durante la segunda mitad del siglo XX que las ciencias son también empresas sociales colectivas y en tanto tales están organizadas según normas de intercambio social. Tienen sus propios códigos e instituciones y crean los límites que definen su interior y su exterior. Por lo tanto, para comprender una ciencia, no basta con estudiar sus teorías, realizar un análisis lógico de las mismas y mostrar su relación con las pruebas empíricas. La psicología se consolidó como una disciplina académica a fines del siglo XIX. Este proceso de institucionalización académica incluyó no solo la producción de teorías, sino también la creación de cátedras y cargos de profesores universitarios, dedicados exclusivamente a esta área, la organización de laboratorios de investigación en psicología, la publicación de revistas y libros especializados y la organización de congresos y sociedades de psicología. Más tarde, también se fue creando un público que comenzó a demandar sus conocimientos y servicios para resolver problemas de salud, educativos, de orientación, de publicidad y marketing, entre otras cosas. Este proceso de institucionalización no fue homogéneo, es decir, se dio de la misma manera en todas partes ni al mismo tiempo. Siguió las pautas que las diferentes comunidades académicas tenían establecidas para la
institucionalización de sus saberes y respondió a los problemas que en esos ámbitos se consideraban relevantes. Kurt Danziger, en un artículo inaugural publicado en 1979, muestra diferentes desarrollos de la psicología. En ese periodo inicial en Alemania y en Estados Unidos, se trata de un artículo inaugural porque recién en esos años, a fines de la década de los 70, por influencia de los estudios sociales de la ciencia, se comenzaron a explorar los aspectos sociales e institucionales de la psicología para escribir su historia y para comprender las prácticas actuales de la disciplina. Si bien las definiciones de la psicología varían, en la actualidad consideran que la psicología como ciencia es una disciplina académica y una práctica profesional. Como disciplina académica define su objeto de estudio desde marcos teóricos y métodos de investigación y busca aportar al bien público general, tanto en la producción de conocimiento como desde las diversas intervenciones profesionales. Por ejemplo, la Sociedad Psicológica Británica define la psicología como el estudio científico de la mente y de cómo ésta influye en el comportamiento, y la búsqueda de cómo este conocimiento puede colaborar a abordar problemas de la sociedad. En la Argentina, la formación universitaria en psicología incluye el desarrollo de la investigación, producción de nuevo conocimiento, de la enseñanza, que es la formación teórica y práctica de grado y posgrado, incluyendo nuevos miembros al campo de la psicología, y de la extensión, que es el uso del conocimiento producido en la universidad para la transformación social. La cuestión ética y política es fundamental en el sentido de que una enseñanza, investigación o extensión que no respete las normas éticas o las consideraciones de justicia social y equidad política no será admitida dentro del campo de la psicología científica. Por ejemplo, no se puede enseñar a manipular psicológicamente mejor a sujetos de grupos vulnerables o minoritarios, ni a otros sujetos tampoco. Sin embargo, los valores éticos y políticos de las prácticas de la psicología científica han sido revisados a lo largo del siglo XX y del siglo XIX, lo cual se manifiesta en sus códigos de ética y en la identificación de los sesgos raciales, culturales y de género que se han ido detectando en el interior de la comunidad científica. Recientemente, diversas comunidades de psicología académica han reconocido cómo la psicología ha contribuido históricamente con otras prácticas de colonización, marginalización y exclusión de grupos subordinados, y han propuesto medidas para contribuir a un cambio y una reparación de estas situaciones de desigualdad estructural desde las prácticas de la psicología. Por ejemplo, en 2021, la Asociación Psicológica Americana ofreció una disculpa a las comunidades de personas de color, destacando las numerosas maneras en que la investigación y la ciencia psicológica han contribuido a ampliar las disparidades e inequidades sociales y de salud que alimentan la marginación, la opresión y el abuso. En 2023, informó sobre los avances y recomendó acciones para reparar el daño causado a los pueblos originarios de Estados Unidos, incluyendo el daño derivado de prácticas de investigación poco éticas y opresivas. En la asignatura Psicología 1 abordaremos entonces la pluralidad de la psicología, examinando algunos desarrollos de la psicología desde fines del siglo XIX y durante el siglo XX, mostrando en las tradiciones y corrientes de la psicología a los problemas relevantes que intentaron resolver, b, el modelo de la ciencia que usaron para organizar la investigación y las teorías psicológicas que elaboraron, por ejemplo, la física, la fisiología experimental, la biología evolucionista, la clínica médica, la sociología. C, las categorías psicológicas usadas. D, el diseño y la implementación de tecnologías de intervención para resolver problemas prácticos o para responder a objetivos de políticas públicas.
E. Los resultados exitosos obtenidos. F. Los límites de cada abordaje, los sesgos valorativos, los otros no tenidos en cuenta, las postulaciones de universales, las ignorancias sistemáticas. G. Relaciones con problemas e investigaciones actuales de la psicología. 2. Los problemas que aborda la psicología. Una forma de definir una ciencia es a partir de los tipos de problemas que intenta resolver y de los métodos y las teorías que elabora para responderlos. Kurt Danziger, 1979. Por ejemplo, utiliza el concepto de intereses intelectuales para identificar cómo se define una disciplina. Estos intereses intelectuales señalan los objetivos que un grupo especializado se propone alcanzar, objetivos de conocimiento que también se relacionan con factores extradisciplinarios, los cuales aluden a exigencias sociales, económicas y políticas que hacen que ciertos objetivos sean reconocidos como valiosos en un contexto académico y social determinado. Una ciencia busca resolver un conjunto de problemas de conocimiento, con un lenguaje específico y desde ciertos enfoques. Esos problemas forman parte de la definición de la propia disciplina. Sin embargo, a lo largo de la historia de una ciencia, los problemas pueden ir cambiando. Pueden surgir otros nuevos o bien otros pueden ser abandonados como problemas a investigar. Los problemas que motivaron la búsqueda del conocimiento psicológico se plantearon en determinados contextos y se relacionaban tanto con conocimientos de otras ciencias como con problemas sociales y proyectos políticos más amplios, en los cuales el conocimiento psicológico podía cumplir un rol. Esos problemas a veces abordan cuestiones generales del ser humano y otras veces se ocupan de cuestiones que son específicas de una cultura, de un grupo social o de un ámbito de la actividad humana. Por ejemplo, se han planteado problemas sobre cómo entender y explicar el funcionamiento psíquico, las conductas y las relaciones humanas, sus relaciones con otros procesos físicos, biológicos o culturales. Para eso se han elaborado explicaciones y teorías sumamente detalladas. El estudio de la percepción comenzó siendo el estudio de un fenómeno fisiológico. Antes de mediados del siglo XIX, décadas de 1830 y de 1840, se estudiaba la fisiología de los distintos sentidos, especialmente el tacto, la visión y el oído, con métodos experimentales que provenían de la fisiología experimental y de la física. Sin embargo, al abordar esos problemas, se comenzaron a plantear algunas cuestiones que ponían en relación los procesos fisiológicos o físicos de los distintos sentidos con cuestiones psicológicas que tenían en cuenta experiencia perceptiva de los sujetos, que percibían y cómo lo percibían. Algunos investigadores comenzaron a formular problemas sobre las relaciones entre lo físico y lo psíquico, o directamente sobre lo psíquico, utilizando los mismos métodos de las ciencias en las cuales esos problemas se habían comenzado a investigar. Así se comenzaron a plantear preguntas sobre cómo eran los procesos psíquicos, sus relaciones con los procesos corporales e incluso el estatus de estos fenómenos psíquicos en relación con otros fenómenos de la naturaleza. Se preguntaban si lo psíquico se podía explicar totalmente apelando a procesos fisiológicos o físico-químicos, o bien si era necesario otro tipo de explicación, y en ese caso, ¿en qué consistía una explicación psicológica? Esos problemas, entonces, incluían cuestiones cuyas respuestas aportaban a un área de conocimiento que se iba definiendo como una disciplina empírica nueva, la psicología. Tradicionalmente, desde los siglos XVII y XVIII, la psicología se definía como una rama de la filosofía, pero en el último tercio del siglo XIX se comenzó a definir como una ciencia empírica, según los modelos científicos de la época.
Para ser considerada una ciencia empírica, sus problemas debían ser formulados en forma clara y con términos psicológicos. Debían ser investigados con métodos estandarizados y los resultados de las investigaciones tenían que ser publicados para que estuvieran disponibles a otros investigadores. Todo esto era fundamental para que los resultados obtenidos pudieran considerarse conocimientos por parte de una comunidad de científicos o científicas o investigadores. Esos conocimientos, una vez aceptados, podían usarse para formular nuevas preguntas y realizar nuevas investigaciones, tomando como base lo ya investigado y aceptado, proceso acumulativo de la ciencia. Sin embargo, los conocimientos aceptados se mantenían solo en forma provisoria, ya que nuevas indagaciones podrían llegar a modificarlos o refutarlos. Es importante destacar que esa producción de conocimiento disciplinar tiene un carácter público y colectivo. La experiencia individual, privada, de un investigador o de un profesional de la psicología, para que llegue a aportar nuevos conocimientos a la disciplina, debe pasar por la publicación en revistas especializadas para que puedan ser examinados, discutidos, aceptados o refutados por otros colegas del campo. Estos problemas, cuyas respuestas van formando parte del campo de conocimientos de la disciplina, abarcan tanto problemas de carácter general como el caso de las relaciones entre la experiencia subjetiva de la percepción y los procesos físicos o fisiológicos involucrados ya mencionado, como problemas más específicos en relación con ciertos contextos. La investigación de estos últimos problemas produce conocimiento aplicado. Por ejemplo, para el caso de la percepción, a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, comenzó a estudiarse cómo la fatiga podía afectar la percepción. ¿Qué tipo de fatiga? ¿En el trabajo? ¿En la escuela? ¿Cuánto le podía afectar? Entre otros factores. También se investigó cómo el consumo de ciertas drogas podía afectar la percepción o la capacidad para distinguir distintos estímulos. Los resultados de estas investigaciones han servido de base muchas veces para tomar decisiones en políticas públicas, como por ejemplo que no se puede conducir un automóvil habiendo consumido previamente bebidas alcohólicas. Estos problemas se formularon en contextos específicos: la educación, el trabajo, la clínica, la publicidad, la prevención de conductas riesgosas en el tránsito, y muestran las relaciones que la psicología ha ido manteniendo con un público más amplio, con la sociedad y la cultura de una época. A veces estos problemas se formulan inicialmente en un lenguaje que no es el de la disciplina psicológica, sino el de esas actividades sociales, educativas, laborales, forenses. En estos casos se pueden reformular algunos aspectos de esos problemas para poder abordarlos desde un marco teórico explícito de la psicología, o bien pueden mantenerse en su formulación original, participando en proyectos más amplios interdisciplinarios, en los que la psicología aporta una perspectiva junto con otras para encontrar una respuesta. Por ejemplo, ¿cómo afecta una crisis económica sostenida en el tiempo la salud mental de los habitantes? Los problemas que se refieren a cuestiones de conocimiento de la disciplina, más general o más aplicada, se relacionan también con problemas metodológicos y tecnológicos. Por ejemplo, ¿con qué diseño metodológico y con qué técnicas investigar un problema? O bien, ¿cómo intervenir para lograr un determinado resultado en la clínica, en la educación, etc.? El abordaje de estos problemas apunta a lograr conocimientos nuevos para la disciplina. Además, podemos distinguir otro grupo de problemas que son propios de la disciplina, pero que no implican la producción de nuevo conocimiento en el sentido recién explicado: los llamados problemas de carácter práctico,
que se intentan resolver de acuerdo con las expectativas y las demandas de los sujetos que participan de la situación y para lo cual no es necesario producir nuevo conocimiento con publicación de los resultados. En estos casos, los psicólogos y las psicólogas intervienen utilizando conocimientos ya publicados, aceptados por la comunidad científica para resolver la situación singular en la que están interviniendo. Si bien al intervenir están conociendo aspectos importantes de una situación única, singular y contextualizada, utilizan su bagaje de formación disciplinar para encontrar soluciones en esa situación concreta. A veces se publican estudios de casos individuales porque pueden mostrar a otros integrantes de la comunidad científica la resolución de situaciones especiales, que pueden tomarse como base para realizar luego investigaciones más amplias o para ilustrar formas de intervenir. Acá la autora señala diferentes tipos de problemas que aborda la psicología. Entonces, problemas cuya respuesta produce nuevos conocimientos, que pueden ser de carácter general o de carácter aplicado. Y problemas cuya respuesta no produce nuevo conocimiento, sino que busca solucionar problemas prácticos. Veamos un ejemplo integrador, dice Talak. La memoria siempre fue un tema de interés en la psicología occidental. Fue estudiada desde perspectivas teóricas muy diversas, desde las cuales se plantearon diferentes problemas y se desarrollaron diferentes técnicas para estudiarla. También se la relacionó con problemas de carácter práctico muy variados. En la primera mitad del siglo XIX, la memoria era identificada con el recuerdo, como una vivencia consciente. Los trabajos que se ocupaban del tema desde una perspectiva psicológica se vinculaban a diferentes tradiciones filosóficas en el último tercio del siglo XIX. En cambio, la memoria comenzó a estudiarse desde la neurofisiología y luego desde la psicología como una transformación estructural de la materia de carácter más permanente, no relacionada necesariamente con la vivencia consciente. Esta memoria podía ser inconsciente, se podía manifestar en hábitos, en automatismos psicológicos y en costumbres sociales muy arraigadas que se consideraban heredadas de los antepasados. La concepción de la memoria como un recuerdo consciente en la psicología estuvo más ligada a los desarrollos filosóficos primero y luego a las ciencias humanas o sociales de tradición interpretativa o hermenéutica. La concepción de la memoria como transformación estructural de la materia de carácter inconsciente se formuló en psicologías que se vincularon más a los desarrollos de la biología evolucionista y de la neurofisiología de la segunda mitad del siglo XIX. Esas dos formas de concebir la memoria se relacionan con formas actuales de concebir y estudiar la memoria en la psicología. La memoria también se estudió en relación con otros tipos de problemas que se buscaban resolver. Entre ellos podemos citar las patologías de la memoria, diferentes tipos de amnesia, ya sea por lesiones cerebrales o por enfermedades de la vejez, o los olvidos cotidianos menores, que sin llegar a ser patologías también necesitaban ser explicados. La memoria también resultó fundamental para la comprensión y el tratamiento de síntomas neuróticos, cuyo origen o causa eran desconocidos para el sujeto que los padecía. Por ejemplo, algunas psicoterapias buscaban acceder a una memoria psicológica latente, no consciente, que, no obstante, seguía actuando en la conducta y se manifestaba en los síntomas. Otras patologías parecían haberse producido por traumas relacionados con situaciones de guerra u otras formas de situaciones límites, a las que las personas habían sobrevivido, pero luego sufrían trastornos psicológicos asociados a esos eventos traumáticos, hoy llamado desde ciertos marcos teóricos trastorno de estrés postraumático. Estos problemas abordados por la psicología se vinculan al campo de la clínica y la psicopatología. El problema de la memoria llegó también a relacionarse con las preguntas acerca de si era posible postular una memoria social colectiva, consciente o inconsciente, para dar cuenta de traumas colectivos,
o bien de conductas colectivas que solo encontraban una explicación en la acción de un pasado común, por ejemplo, la experiencia del Holocausto o de la última dictadura cívico-militar en la Argentina. En esta área, la psicología se vincula especialmente con los estudios históricos, sociales, antropológicos y políticos. Todos estos desarrollos dieron lugar a diferentes tradiciones de interpretación y de indagación sobre los problemas de la memoria, que a veces se entrecruzaban produciendo articulaciones teóricas nuevas y otras veces se desenvolvían sin dialogar entre sí. A la vez, esos diferentes enfoques estudiaban distintos aspectos de lo que globalmente podría llamarse la memoria, al punto que podía decirse que abordaban diferentes objetos de estudio. Hoy en día, también se siguen estudiando distintos aspectos de la memoria desde diferentes marcos teóricos: la psicología cognitiva, la psicología sociohistórica, las neurociencias, y en relación a distintos problemas relevantes, como por ejemplo ciertos problemas de aprendizajes escolares, el desarrollo de estrategias didácticas o formas de estudio más eficaces, ejercicios para el mejoramiento de la memoria, los problemas de la memoria en enfermedades que implican un deterioro cerebral, como en la enfermedad de Alzheimer y el síndrome de Korsakoff. La memoria afectada por un evento traumático, la memoria de testigos en un delito violento, y así otros ejemplos. En síntesis, los problemas que indaga la psicología entonces no existen en la naturaleza. Los plantean los investigadores sobre un horizonte que les da sentido. En ese horizonte confluyen saberes académicos, concepciones sociales y lenguajes de la época o del grupo social al que pertenecen esos investigadores. Sobre ese horizonte de sentido, de experiencias sociales compartidas y de tradiciones académicas, es que ciertas cuestiones aparecen formuladas como problemas que requieren ser investigados y solucionados. Las teorías psicológicas son intentos de responder esos problemas dentro de cierto conjunto de debates y tradiciones teóricas en relación con ciertos contextos sociales. Las teorías psicológicas no buscan explicar todo, sino solo responder los problemas para los que fueron elaborados. Las teorías psicológicas, entonces, deben ser comprendidas en relación con los problemas que buscan resolver y al contexto en el cual esos problemas han sido planteados.